particularmente que se propusiera un concepto de normas electorales conforme al cual se deslindara y explicara con precisión cuáles de estas, cuándo y por qué pueden ser objeto de control vía de acción e inconstitucionalidad y cuándo, si acaso, cuando formalmente arropadas bajo un carácter electoral, si pudieran ser objeto de control vía amparo en función, pudiera ser de su contenido material o incluso en función del contenido u orientación del concepto de violación hecho valer, lo que veo incluso más difícil aún. Ya hay un criterio en materia electoral para efectos de la veda constitucional que sobre ello existe en materia de controversias constitucionales. Por ejemplo, la tesis P, diagonal J 125, diagonal 207, anexo. Ya hay una definición de ello para efectos de la acción de inconstitucionalidad. Creo que sería conveniente que se confeccionara una a la medida del juicio de amparo. Me parece que el proyecto es muy escueto en este rubro. Si bien contiene algunas afirmaciones que dejan ver que admite excepcionalmente el control de leyes formalmente electorales, cuya materialidad no lo son, deja el tema un tanto desdibujado, inacabado, poco argumentado, siendo que se trata, creo yo, del motivo fundamental que llevó a la atracción del asunto y lo que en última instancia justifica que sea el Pleno del más alto tribunal el que decida este caso en definitiva. En pocas palabras, que el tema de referencia era el plato fuerte del caso y es un tanto subestimado en la propuesta. Insisto, quizás en especie no cambiaría el sentido de la decisión, pero sí la justificación de la atracción radicó en ello. No me parece que la solución más atinada al mismo provenga de la aplicación de precedentes y del subdesarrollo de un tema que bien pudiera ser el central y el motivo decisorio del caso. Creo, pues, que el caso amerita una reelaboración del proyecto que aun cuando se proponga en el mismo sentido, de preferencia en el aspecto considerativo al estudio de la improcedencia constitucional antes de la legal, que pudiera aplicar en el caso y diáfana y fundadamente oriente respecto el control de constitucionalidad en tratándose de leyes formalmente electorales. Por otro lado, me parece que el proyecto, al sustentar la improcedencia del caso en la fracción séptima del artículo 73 multicitado, lisa y llanamente porque el acto de aplicación proviene de una autoridad electoral, deja sin respuesta y en esa medida genera confusión acerca del criterio actual del tribunal sobre el alcance de esta fracción. Y es que son ya diversos los juicios de amparo que las salas han resuelto, principalmente la segunda, en que los actos reclamados provienen de organismos electorales y no obstante se ha admitido el juicio bajo el razonamiento de que se impugnan cuestiones de orden laboral y no estrictamente electoral. Aquí lo importante es que la fracción séptima del artículo 73 en esos amparos no se ha interpretado como una causa de improcedencia que rija indistintamente y por el solo hecho de que el acto provenga de un órgano electoral, sino que se ha estado interpretando bajo un ánimo de que, aun cuando el acto provenga de autoridad electoral, si es materialmente laboral, su contenido del amparo se ha estimado procedente. Es así que considero que si la resolución en este caso se ha de quedar en el terreno de la improcedencia legal y no constitucional, habría que claramente definir si el Pleno va a considerar la fracción séptima con toda una inmunidad absoluta para efectos del amparo de todo acto que provenga de autoridad electoral
y por el solo hecho de que esa sea la denominación formal del órgano, o si se reinterpretará como una improcedencia que rige, no en función del órgano emisor del acto impugnado, sino en función del contenido material del acto impugnado. Sería muy importante, estimo, clarificar y armonizar lo anterior. Finalmente, también considero de suma importancia y de la mayor relevancia el que, de permitirse esos nichos de admisibilidad del amparo contra leyes formalmente electorales y o contra actos provenientes de autoridades electorales, si hiciera una delimitación, un deslinde, una precisión, o como quiera llamársele, acerca de cuál sería el criterio que detonaría la admisibilidad del amparo, pues ello variaría enormemente las consecuencias del criterio. Podría tomarse, creo yo, dos alternativas. Primera, el fincar la admisibilidad en el contenido material del acto o norma impugnados. O segundo, el hacerlo en función del derecho que se estima violentado, es decir, en lo que se haga valer como concepto de violación. El alcance de esta decisión sería muy distinto según el criterio que se adopte. Por eso estimo que sería fundamental que esto se precisara y cuidara de manera destacada. De erradicar el quid en la improcedencia de la materialidad de la norma o acto hecho valer, el alcance del amparo sería uno. En cambio, hacerlo dependiente del concepto de violación hecho valer llevaría a la admisión casi indiscriminada del amparo en la materia, tomándose incluso vulnerable la delimitación competencial que existe entre el IFE y el resto del Poder Judicial para el control de actos vinculados con la materia, particularmente entre el juicio de amparo por un lado y en otro extremo el juicio de protección de derechos políticos electorales y el juicio de revisión constitucional que corresponde, como ya lo dije, al TRIFE. Me inclino porque el criterio deberá ser el contenido material del acto o norma impugnado y no el concepto de violación hecho valer. Por lo antes apuntado y porque creo que la procedencia de la acción de amparo debe depender en el objeto de la impugnación y no en el tipo de planteamiento hecho valer como argumento. Además, porque creo que tras la reciente reforma electoral en la que se faculta expresamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a desaplicar normas que estime constitucionales, muchas de las preocupaciones que animaron y motivaron este debate pueden haber quedado superadas. No omito recordarles que desde el amparo Castañeda, algunos ministros ya se posicionaron abiertamente sobre el tema o avanzaron sus posiciones, e incluso otro poquito con la resolución del amparo directo del Partido Verde. Hay votos particulares que de alguna manera dejan ver posiciones de quienes los suscriben, pero no termino de visualizar si la reciente reforma electoral hará que se modifiquen o maticen esas posturas. Pongo a su consideración las anteriores reflexiones en el entendido de que, de ser el caso, podríamos trabajar en el estudio que, según se explica en este dictamen. Muchas gracias, señor presidente.